Muy bien, vamos a continuar con esta serie de videos. Ahora vamos a ver todo lo concerniente a la utilización de las funciones de base de datos en Excel. ¿No? Vamos a ver cómo es que se usan estas funciones de base de datos para recuperar información específica que me interese, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo, explicando un poco el tutorial que hemos colgado para este capítulo sobre funciones de base de datos. Entonces las funciones de base de datos siempre empiezan, bueno, este es el nombre de la función. Bueno, aquí hay que aclarar que, bueno, como hemos visto antes, las funciones siempre van a empezar con el signo igual. Cuando ingresemos una función, siempre tenemos que empezar con el signo igual. Y luego viene ya el nombre de la función, ¿no? Que, que puede ser, que hay varias funciones de base de datos, vamos a ver las principales. Y luego vienen ya los argumentos, dentro de los paréntesis van a los argumentos, que en este caso son tres argumentos, es la base de datos, el nombre del campo y el criterio. Entonces, vamos viendo, la base de datos viene a ser el rango de celdas que compone la base de datos, es decir, toda mi base de datos va a estar en un rango de celdas, entonces ese rango de celdas es el que hay que colocar acá. El rango, como ya sabemos, podemos poner una referencia al rango, ya saben, la primera celda, la referencia de la primera celda, dos puntos y la referencia de la segunda celda. Pero también hay la opción de que a ese rango le podemos poner un nombre. Y aquí vamos a ver cómo le ponemos un nombre a ese rango y entonces ese nombre será el que pongamos acá. Nos va a resultar un poco más cómodo hacerlo de esa manera. Luego viene el nombre del campo, es decir, en el campo o la columna sobre la que vamos a hacer el cálculo o la información que yo quiero sacar. Y luego viene el criterio, es decir, la operación o la función se debe aplicar solamente para aquellos registros que cumplan unos determinados criterios, ¿no? Aquí en el nombre de campo dice, indica la columna en la que se utiliza la función. Las columnas de datos en la tabla deben tener un rótulo identificativo en la primera fila, es decir, en una base de datos siempre vamos a tener en la primera fila los nombres de los campos o los nombres de las columnas. Entonces, ese nombre es el que tenemos que colocar aquí. Aquí también hay la opción de que en vez de colocar el nombre del campo, el nombre de la columna, podemos colocar el número de columna, ¿no? Si empezamos a contar de izquierda a derecha, las columnas, entonces el número de la columna que yo quiero, sobre la que yo quiero hacer el cálculo, puedo ponerla aquí en vez del nombre del campo. Luego vienen los criterios, dice, es una referencia a un rango de celdas que se especifican condiciones de función. Los criterios se van a colocar, es así como cuando hicimos los filtros avanzados. En los filtros avanzados se colocan criterios, unos criterios que van en unas celdas aparte, ¿no? Las celdas aparte para indicar cuáles son la condición que debe cumplir. Entonces en el criterio, aquí vamos a poner el rango de las celdas que tiene, donde están esos criterios, ¿no? Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Luego tenemos, bueno, las funciones de base de datos que tenemos son b de contar, b de contara, b de max, min, suma, Entonces fíjense que todas las funciones de base de datos empiezan con bd, ¿no? Lógicamente de base de datos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver las principales. B de contar dice cuenta las celdas que contienen un número en una columna de una lista o base de datos. Aquí tenemos B de contar y también tenemos B de contara. La diferencia entre los dos es de que B de contara solamente va a contar aquellas celdas que tienen un contenido, digamos que no están en blanco. En cambio, B de contar cuenta todas las celdas que contienen números. Y dice acá, este, mm, el argumento nombre campo es opcional, si se pasa por alto, B de contar cuenta todos. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, tenemos celdas, en esa columna tenemos celdas que están en blanco, ¿no? Con esta celda, con esta función, esas celdas que están en blanco no se van a contar, ¿no? Esa es la diferencia. Luego tenemos B de max, me devuelve el máximo valor de esa columna. B de min, el mínimo. B de suma, suma todos los valores de esa columna.
y que concuerden lógicamente con el criterio. B de suma, B de promedio, etcétera, ¿no? Entonces acá tenemos estas funciones. B es para calcular la desviación estándar, desviación típica, la varianza, ¿no? La varianza poblacional, y para extraer algún datos de un registro. Entonces aquí es lo que les decía antes. Estas funciones utilizan criterios como los de los filtros avanzados. Cuando vimos la parte de filtros, hay unos filtros avanzados en los cuales nosotros colocábamos unos criterios en unas celdas. Entonces de la misma manera se van a colocar los criterios acá cuando trabajemos con funciones de base de datos, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar a explicar este ejercicio que pusimos en el tutorial. Entonces tenemos esta base de datos, ¿m? Y vamos a desarrollar todas las preguntas que están acá, ¿no? Por si acaso no lo hayan entendido. Entonces fíjense, aquí tengo, esta es la base de datos que tengo. Se trata, por ejemplo, de una base de vendedores, los nombres del vendedor, la fecha de la venta, el cliente a quien le ha vendido, la zona donde se ha vendido, cuánto ha sido la venta, los gastos, cuánto ha sido gastos. Toda venta tiene sus gastos, la comisión para el vendedor, y el beneficio, ¿no? La ganancia, digamos. Entonces, esta es la tabla, la base de datos. Aquí, por favor, yo quiero hacer hincapié en algo. Por ejemplo, los nombres deben estar correctamente escritos. Por ejemplo, Rodríguez, yo por ejemplo aquí Rodríguez está sin tilde. Si yo aquí le pongo sin tilde, el resto tiene que también estar sin tilde. Les decía que los nombres tienen que ser exactamente iguales. Por ejemplo, si yo pongo aquí Rodríguez sin tilde, acá tengo que seguirlo poniendo de la misma manera, sin tilde, ¿no? Porque si no, no lo va a contabilizar en el supuesto caso de que, por ejemplo, yo quiera saber las ventas de Rodríguez, no de acuerdo al criterio que yo ponga. Igual pasa acá, Gómez, por ejemplo, si aquí he escrito Gómez con tilde, el resto de Gómez tiene que ser exactamente igual, ¿no? Igual pasa acá con en una misma columna los nombres deben ser exactamente iguales, ¿no? Porque si por ahí nos equivocamos, por ejemplo, y aquí vamos a suponer, por aquí, aquí dice Drocasa, y por acá más abajo, en vez de Drocasa, nos equivocamos, aunque sea en una letra, entonces esto de acá ya no lo va a contabilizar, ¿no? Entonces eso ténganlo claro, por favor. Estos vienen a ser los nombres de las columnas para la primera fila de acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es lo que está acá, dice calcular el valor promedio, el valor máximo, el valor mínimo, aquí en esta tablita que está acá, que bueno, aquí ya está, ya está resuelto, pero vamos a resolverlo cómo es que ponemos las fórmulas, ¿no? Entonces yo acá ya tengo un Excel, ¿no? Aquí está mi base de datos, ¿no? Está mi base de datos. Entonces aquí yo está llena mi base de datos. Entonces yo lo que tengo que hacer es, me piden acá calcular, por ejemplo, el promedio de ventas, el promedio de gastos, el promedio de comisiones, el promedio de beneficios, el máximo de la máxima venta, el máximo gasto, etcétera, etcétera, ¿no? El total de ventas, total de gastos, total de comisiones, total de beneficios, ¿no? Entonces fíjense, ¿cuál es la función que vamos a utilizar? Entonces, fíjense, lógicamente, si aquí me están pidiendo, vamos a hallar primero aquí promedio de ventas, ¿no? Entonces, eh, lógicamente, la función que vamos a utilizar tiene que ser la función B de promedio, ¿no? B de promedio, esta de acá, ¿no? Entonces, a ver, eh, primero, como se darán cuenta acá, pues fíjense, primero el B de función, el nombre de la función, que ya sé que en este caso va a ser B de promedio, luego base de datos, el nombre de la base de datos, dice, es el rango de celdas que compone la base de datos. Entonces yo aquí, bueno, he utilizado un nombre aquí en los ejemplos, yo le he puesto base, ¿no?
Aquí, por ejemplo, en estas fórmulas que he utilizado, fíjense si en nombre en base de datos yo le he puesto base. ¿Y por qué le he puesto base? Porque acá, a ver, en primer lugar, la base de datos es todo esto, desde A3 hasta H18, ¿no? Desde A3 hasta H18. Ese es el rango de la base de datos. Que yo podría poner aquí, por ejemplo, el rango de celdas desde A3 hasta A3, dos puntos, H18, ¿no? Lo podría hacer. Pero hay otra forma más sencilla, digamos, para no estar digitando tantas referencias de celda, que es la siguiente. A este rango darle un nombre. Entonces, ¿cómo le damos un nombre? Que es, en este caso, yo le voy a dar el nombre de base, ¿no? ¿Cómo le damos un nombre a esta base de datos, a este rango? Entonces, yo lo selecciono toda la base de datos, incluyendo los encabezados, ¿no? Y luego me voy aquí este se llama cuadro de nombres, aquí en esta parte. Hago clic aquí, ¿ya? Y ahí le voy a poner un nombre. Por ejemplo, le voy a poner, en este caso, base. Le pongo base y luego que he escrito base, no se olviden que esto es importante, luego de haber escrito el nombre de ese rango, tengo que presionar la tecla enter de esa manera. En este momento ya le da un nombre aquí, ¿no? Fíjense, si yo por ejemplo ya he eliminado, he salido de la selección, si yo abro aquí, fíjense, aquí ya me sale el nombre. Si yo selecciono, se va a seleccionar todo el nombre, fíjense, ¿no? Eso significa que he hecho bien, he hecho bien al crear el nombre. Entonces, en otras palabras, lo que he hecho es a todo esto le he puesto un nombre, ¿no? Para ya no estar colocando la referencia del rango que sería A3, dos puntos, H18, entonces le he puesto un nombre a esto. ¿Qué nombre le he puesto? Base, que le podría haber puesto otro nombre, ¿no? Pero bueno, le he puesto base para coincidir con estos ejemplos que hemos hecho acá. Entonces, hasta aquí ya le... Entonces, fíjense, me voy a ubicarme aquí, voy a ubicarme aquí en esta, donde debo calcular el promedio de ventas. Y entonces aquí voy a poner igual BD, BD promedio, ¿no? B de promedio, abro paréntesis y luego viene el nombre de la base de datos, que en este caso se llama datos. El nombre le voy a poner datos, ya, coma. Luego viene, fíjense que aquí si se dan cuenta, aquí me está saliendo la ayuda de la función. Ya le puse el nombre, que la base de datos, luego viene el nombre del campo. Si yo quiero calcular el promedio de ventas, las ventas están en esta columna. En esta columna están las ventas. Entonces yo aquí podría poner entre comillas ventas, o si no, de una manera más sencilla, yo cuento qué columna es ventas. Esta es la primera columna, nombre es la primera columna, fecha la segunda, cliente la tercera, zona la cuarta y ventas es la quinta columna. Entonces, en vez de poner el nombre, yo puedo poner solamente el número, que en este caso 5 porque es la quinta columna, ¿no? Entonces digito 5. Entonces, bueno, antes de esto aquí me había olvidado del criterio, ¿no? De ahí sigue el criterio, pero lo que pasa es que el criterio no lo he puesto, ¿no? Entonces voy a solucionar eso. Entonces aquí, ¿cómo pongo el criterio? ¿Se acuerdan que decíamos que los criterios se ponen como los criterios se ponen como los criterios en los filtros avanzados? Entonces, como yo lo que quiero son que me calcule, en este caso que yo quiero que me calcule el promedio de todas las ventas, entonces en realidad no hay criterio. Entonces, pero si no hay criterio, si yo quiero que me calcule el promedio de todas las ventas, entonces yo voy a poner aquí también tengo que colocar, fíjense, exactamente igual el nombre de la columna, ventas, ¿ya? Y acá la siguiente la voy a dejar en blanco, porque quiero que me saque el promedio de todas las ventas. Esto si quiero yo le voy a poner unos bordes para que simplemente para que lo identifiquen, este es el criterio, ¿no? Entonces, y lo dejo así nomás, ¿no? Que no es necesario ponerle bordes, sino que yo le he puesto para que se identifique mejor.
Entonces este va a ser el criterio, este rango. Entonces vamos de nuevo. Me ubico aquí, quiero el promedio de ventas. Voy a poner igual B de promedio, ya, paréntesis, el nombre de la base de datos que le puse datos, ¿no? El nombre del campo, que en este caso voy a poner el número de columna, 1, 2, 3, 4, 5, porque las ventas son 5. Luego viene el criterio, ¿no? Yo aquí podría poner desde H, el criterio es H21 hasta H22. Pero estando aquí simplemente yo lo voy a seleccionar así y fíjense automáticamente se ingresa en la función se ingresa el rango, ¿no? Cierro paréntesis y le doy enter. A ver qué pasó. Error de nombre no válido. A ver, algo pasó. Ah, perdón. Claro. Lo que pasa que la base de datos no es datos, sino era base. ¿No? Era base, fíjense, el nombre era base y por eso me ha salido el error, ¿no? Entonces aquí es, en vez de datos, es base, ¿no? Bueno que me haya salido esto. Le doy enter y ahí está, ¿no? Había cometido el error en el nombre de la base de datos que le había puesto base y yo le había puesto a esto le he puesto base y acá le había puesto en la fórmula le había puesto datos. Bueno, ahora en el caso del máximo, quiero hallar la máxima venta, la máxima venta. Voy a un poco, para que me alcance esto, voy a ocultar un poco esta cinta de opciones, si no clic acá, para tener un poco mejor esto. Entonces, aquí yo lo que quiero es la máxima venta, ¿no? Entonces, igual, en este caso voy a utilizar la función, pongo igual, bdmax, abro paréntesis, la base de datos se llama base, coma, la columna, como quiero el máximo de ventas, sigue siendo la columna ventas, que es la columna 5, y luego el criterio, que es el mismo de acá, ¿no? Cierro paréntesis, enter, ahí está, la máxima venta, esa es la máxima venta. Si ustedes verifican, pues aquí está, esta es la máxima, 21.000. La mínima venta, pongo igual, b de min, paréntesis, el nombre del rango de la base se llama en este caso base, coma, la columna de ventas que es la columna 5 y el criterio sería nuevamente el mismo, cierro paréntesis, enter. La mínima venta es esto. El total de ventas, en este caso para hallar el total voy a utilizar la función bd suma, paréntesis, en la misma base, en la misma columna y el mismo criterio. ¿Se dan cuenta? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, sencillo es colocar estos, hacer estos cálculos, ¿no? Vamos a hacer los cálculos de gastos, de la columna gastos, el promedio de gastos, el máximo gasto, el mínimo gasto y el total de gastos. Entonces, el promedio de gastos igual b de promedio, paréntesis, la base de datos que es la misma, le pongo base, coma, la columna, en este caso yo lo que quiero es el promedio de gastos. Gastos viene a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahora voy a poner 6, la columna 6. Y el criterio, que bueno, en realidad aquí no hay criterio, ¿no? Porque me están pidiendo el promedio de todos los gastos, ¿no? Yo, si gustan, vamos a poner acá otro criterio, que podría ser lo siguiente, ¿no? Gastos igual nada, porque no me dan una limitación, ¿no? Le voy a poner un bordecito así simplemente
para que se note, ¿no? Entonces, nuevamente, empiezo acá. Igual, B de promedio, la base de datos que se llama base, la columna que en este caso de gastos es 6, y el criterio que podría ser esto. Cierro paréntesis, enter, ¿no? El promedio de gastos es 551. Luego tengo el máximo gasto, igual B de max, paréntesis, base, coma, 6 y el mismo criterio, ¿no? Cierro paréntesis, enter, ¿no? Y acá igualito, ¿no? Igual, en este caso la función es B de min, base, la columna 6 y el mismo criterio. Cierro, enter. Luego tengo el total, la función es para el total es B de suma, paréntesis, base, la columna 6 y el criterio. Listo. Cierro, enter. ¿Se dan cuenta? Es sencillo. Ahora para la comisión, igual el beneficio. Voy a poner aquí unos criterios para el criterio para la comisión. Repito, tiene que ser aquí exactamente igual. Y acá lo dejo en blanco, ¿no? Voy a ponerle bordes. Ahí. Ya, entonces para la comisión va a ser lo mismo, ¿no? En este caso va a ser igual B de promedio, ¿no? La base de datos que es la misma base. En este caso la columna de comisión sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Columna 7 y el criterio de acá comisión. Cierro y enter. Y por último, bueno, estas de acá ya saben que es lo mismo, lo único que cambia es la función. Y acá voy a hacer con el beneficio igual, bueno, voy a crear un criterio para beneficio que vendría a ser beneficio igual, en blanco dejamos la siguiente. Voy a ponerle bordes aquí. Repito, no es necesario ponerle bordes, pero yo lo hago para que se entienda cuál es el rango, ¿no? Entonces acá sería igual B de promedio, paréntesis, base, la misma base, coma, la columna, en este caso es la columna 2, 4, 6, 8, la columna 8 y el criterio. Ahí está, ¿no? Entonces fíjense, de esa manera se aplican, se utilizan las funciones de base de datos, ¿no? Ahorita sí ha sido un ejemplo sencillo, poner el criterio, prácticamente no hay criterio, ¿no? Pero igual tengo que poner esto en blanco. Entonces, en los siguientes ejercicios vamos a ver ya algunos casos donde sí tenemos que poner el criterio, y para que vean cómo se pone el criterio hay que ver estos videos, ¿no? Ya ustedes por su cuenta pues rellenan estas otras celdas, ¿no? Entonces hasta aquí dejamos este video. En el próximo vamos a ver las siguientes preguntas. Muchas gracias.